Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos de vuelta. Espero que estén teniendo un día increíble y si no, bueno, espero que este vídeo les suba el ánimo un poquito. Hoy vamos a hablar de un tema candente, un tema que ha estado circulando en las redes sociales y que honestamente ha generado bastante debate. Y es que vamos a sumergirnos en la polémica de Mert Demir y Afra Saraaolu, específicamente en el comportamiento que digamos ha sido objeto de discusión. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Es todo lo que parece? Eso es lo que vamos a explorar hoy. Así que si les interesa el chisme, si les interesa el drama, y si les interesa saber un poco más sobre lo que está pasando en el mundo del entretenimiento turco, quédense conmigo. Antes de empezar de lleno, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Me ayuda un montón saber que están ahí, que les gusta el contenido, y me motiva a seguir creando. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sean parte de esta comunidad. Bueno, entrando en materia, para aquellos que no están familiarizados con el tema, les hago un breve resumen. Mert Demir es un cantante y músico turco muy conocido con una base de fans bastante sólida. Su música, que a menudo fusiona elementos del pop, el rock y el folk, ha resonado con un público amplio, tanto en Turquía como en otros países donde la música turca goza de popularidad. Sus letras suelen ser introspectivas y emocionales, explorando temas como el amor, la pérdida y la búsqueda de identidad, lo que le ha ganado un lugar especial en el corazón de muchos. Afra Saraaolu, por otro lado, es una actriz turca extremadamente popular, famosa por su papel en la serie Yalan. Esta serie, que ha cosechado un éxito rotundo tanto en Turquía como a nivel internacional, la ha catapultado a la fama global, consolidándola como una de las actrices jóvenes más prometedoras del panorama turco. Su interpretación, caracterizada por su naturalidad, versatilidad y capacidad para transmitir emociones, ha sido aclamada por la crítica y el público. Además de Yalan, Afra ha participado en otras producciones que han contribuido a su creciente popularidad. Ambos son figuras públicas con mucha exposición mediática. La combinación de sus carreras, su éxito individual y la atención que generan en los medios y las redes sociales, los convierte en personalidades de alto perfil en el mundo del entretenimiento turco. Es importante recordar que al ser figuras públicas, están constantemente expuestos a la mirada del público, lo que implica una serie de responsabilidades y desafíos. La historia comenzó a tomar vuelo cuando se filtraron imágenes y vídeos que mostraban una cercanía particular entre ellos. Estas imágenes, captadas en diferentes contextos, como eventos sociales, fiestas y momentos casuales, generaron especulaciones y rumores sobre la naturaleza de su relación. La situación se volvió aún más interesante y en algunos casos polémica, debido a ciertos comportamientos que se interpretaron de diferentes maneras. Ahora, quiero dejar claro desde el principio que este vídeo no es para juzgar ni difamar a nadie. Mi objetivo es analizar la situación, presentarles la información que tenemos y darles mi opinión personal, siempre desde el respeto y la objetividad. Cada uno de nosotros puede formar su propia opinión, y es precisamente lo que quiero fomentar con este vídeo, la conversación, el debate constructivo. Entonces, ¿qué fue lo que se vio y que generó tanta controversia? Principalmente se habla de situaciones donde Mert Demir parecía, según algunas interpretaciones, excederse en su comportamiento con Afra Saraaolu. Me refiero a gestos físicos, miradas y ciertas actitudes que fueron capturadas en vídeos y fotografías. Algunos ejemplos incluyen abrazos prolongados, tocamientos y momentos que podrían interpretarse como coqueteos, especialmente en contextos donde se asumía que Afra estaba en una relación. Profundizando en los detalles, uno de los momentos más comentados fue un vídeo en el que se les veía bailando juntos en una fiesta. Las imágenes mostraban una cercanía física considerable, con Mert abrazando a Afra de manera que algunos consideraron excesiva para la situación. También se comentaron las miradas intercambiadas, descritas por algunos como intensas y con un tono romántico. Otros ejemplos incluyen fotos donde se les veía compartiendo risas y gestos que, en opinión de algunos, sugerían una complicidad inusual para dos personas que no eran pareja en ese momento. Aquí es donde la cosa se pone interesante. El problema es que la línea entre la amistad, el coqueteo inocente y un comportamiento que cruza límites puede ser muy delgada, y depende mucho de la percepción individual y el contexto. En este caso, el contexto es importante porque Afra Saraaolu, en el momento en que se
generó el revuelo, se encontraba en una relación sentimental. Este detalle fue clave para alimentar la controversia, ya que el comportamiento de Mer se interpretó, en muchos casos, como una falta de respeto hacia la pareja de Afra. Esta situación, como era de esperar, generó reacciones divididas. Por un lado, están quienes defendieron a Mert Demir, argumentando que simplemente se trataba de una amistad cercana, o incluso de un comportamiento natural entre dos personas que se conocen y se llevan bien. Señalaron que la prensa y las redes sociales a menudo magnifican situaciones y exageran las interpretaciones. Algunos de sus defensores argumentaron que las imágenes y vídeos eran sacados de contexto, y que se estaba juzgando a Mert basándose en suposiciones y prejuicios. También resaltaron la posibilidad de que Mert y Afra tuvieran una amistad basada en la confianza y el cariño, y que sus gestos no implicaban necesariamente una intención romántica o inapropiada. Por otro lado, estaban quienes criticaron duramente a Mert Demir. Consideraron que su comportamiento era inapropiado, irrespetuoso hacia la pareja de Afra, y que, independientemente de la naturaleza de su relación, estaba traspasando límites. Se argumentó que como figura pública, Mert debía ser más consciente de sus acciones y de cómo éstas podían ser interpretadas. En esta postura se hacía hincapié en la importancia de respetar los límites y las relaciones ajenas, y se acusaba a Mert de falta de tacto y consideración. Algunos de los críticos expresaron su decepción, argumentando que Mert, al ser una figura pública, debía ser un modelo de conducta y evitar comportamientos que pudieran generar malentendidos o dañar a otros. La controversia se amplificó aún más porque, como suele suceder, la opinión pública se dividió. Algunos argumentaron que todo se trataba de un malentendido, mientras que otros no dudaron en acusar a Mert Demir de comportamiento inadecuado. Las redes sociales explotaron con comentarios, memes y análisis minuciosos de cada imagen y vídeo. Los hashtags relacionados con el tema se volvieron tendencia, y los debates se extendieron a diferentes plataformas, desde Twitter e Instagram hasta foros y canales de YouTube. La discusión no solo se centró en la relación entre Mert y Afra, sino también en temas más amplios, como la ética en las relaciones interpersonales y la responsabilidad de las figuras públicas. Ahora hablemos de las posibles motivaciones detrás de este comportamiento. ¿Qué podría estar pasando por la mente de Mert Demir? Podría ser simplemente que se sentía atraído por Afra y no supo cómo manejar la situación. Quizás subestimó la sensibilidad del momento o simplemente no fue consciente de la interpretación que se daría a sus acciones. Es posible que ante la atracción, Mert actuara de manera impulsiva, sin considerar las consecuencias de sus gestos y actitudes. La inexperiencia en el manejo de situaciones sentimentales, o la falta de habilidades sociales para navegar por relaciones complejas, podrían ser factores que influyeron en su comportamiento. También es posible que la fama y la atención mediática hayan influido en su comportamiento. En el mundo del espectáculo, las relaciones y los romances a menudo se convierten en un foco de atención para los medios y el público. Quizás Mert, consciente de esto y un poco llevado por la emoción del momento, actuó de manera impulsiva, sin considerar las consecuencias. La presión mediática, el deseo de ser el centro de atención y la influencia del entorno podrían haber contribuido a que Mert se comportara de una manera que en otras circunstancias no lo hubiera hecho. Otra posibilidad, aunque más especulativa, es que existiera alguna intención de generar publicidad. En el mundo del entretenimiento a veces el drama y la polémica pueden aumentar la visibilidad de los involucrados. Aunque no tengo pruebas para afirmar esto, es una posibilidad que no podemos descartar. La búsqueda de fama, el deseo de impulsar su carrera y la influencia de sus representantes podrían haber influido en la estrategia de Mert. Sin embargo, esta teoría es más difícil de probar y requeriría de evidencia concreta para ser tomada en serio. Independientemente de las motivaciones, lo cierto es que el comportamiento de Mert Demir tuvo consecuencias. La relación de Afra con su entonces pareja fue objeto de especulaciones y rumores. La imagen pública de Mert se vio afectada, y tuvo que enfrentarse a las críticas y a la presión mediática. Las consecuencias de sus acciones no solo se limitaron al ámbito personal, sino que también podrían haber afectado su carrera profesional. La pérdida de patrocinadores, la cancelación de proyectos y la disminución de su popularidad podrían ser algunas de las consecuencias negativas que tuvo que afrontar. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y a menudo están sujetas a la interpretación del público. Segundo, que es importante ser consciente de las propias acciones y de cómo éstas pueden afectar a los demás.
Tercero, que la comunicación es clave. Si hay malentendidos o situaciones incómodas, es fundamental hablar abiertamente y aclarar las cosas. Aprender a establecer límites claros, respetar las relaciones ajenas y comunicarse de manera efectiva son habilidades esenciales para navegar por el mundo del entretenimiento y, en general, para tener relaciones interpersonales saludables. Ahora quiero compartir mi opinión personal. Creo que es importante ser cautos a la hora de juzgar a alguien. No conocemos la totalidad de la historia, y es fácil dejarse llevar por la información que nos llega a través de las redes sociales. Sin embargo, también creo que como figuras públicas, los artistas tienen una responsabilidad. Deben ser conscientes de su impacto y de cómo sus acciones pueden influir en los demás. En el caso de Mert Demir, creo que independientemente de sus intenciones, su comportamiento pudo ser percibido como irrespetuoso hacia Afra y su pareja. Tal vez no hubo mala intención, pero es importante aprender de los errores y ser más conscientes de los límites. También quiero destacar la importancia de respetar la privacidad de las personas. En este caso, la vida personal de Afra Saraolu y de su pareja se vio expuesta y comentada públicamente, lo cual es, en mi opinión, lamentable. Creo que todos tenemos derecho a mantener nuestra privacidad, especialmente en lo que respecta a nuestras relaciones. Los medios de comunicación y las redes sociales deben ser responsables a la hora de publicar información sobre la vida privada de las personas, y evitar caer en el sensacionalismo. En resumen, la situación entre Mert Demir y Afra Saraolu es un ejemplo de cómo la fama, la atención mediática y las relaciones interpersonales pueden generar controversia y debate. No hay una respuesta fácil ni una verdad absoluta, pero sí hay lecciones que aprender. La historia nos recuerda la importancia de la responsabilidad individual, la necesidad de comunicarse de manera abierta y honesta, y el respeto hacia las relaciones ajenas. Para que puedan formarse su propia opinión, quiero recordarles algunos de los puntos clave que hemos discutido hoy. El contexto de la relación. Afra estaba en una relación sentimental. Este punto es crucial, ya que determina la percepción del comportamiento de Mert. Los comportamientos polémicos, abrazos prolongados, tocamientos y miradas que se interpretaron como coqueteos. Estos gestos generaron controversia y fueron objeto de análisis por parte del público. Las reacciones divididas, defensa de Mert, críticas a su comportamiento. Las opiniones se dividieron entre aquellos que justificaban las acciones de Mert y aquellos que las condenaban. Las posibles motivaciones, atracción, impulso, falta de consciencia, quizás incluso interés en generar publicidad. Analizamos las posibles razones detrás del comportamiento de Mert, desde la atracción personal hasta la búsqueda de fama. Las consecuencias, rumores, especulaciones, impacto en la imagen pública. Las acciones de Mert tuvieron consecuencias en la vida personal y profesional de los involucrados. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Mert Demir se excedió? ¿Creen que todo fue un malentendido? ¿Qué conclusiones sacan de esta situación? Los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y conversar con ustedes sobre este tema. Me gustaría saber si creen que la reacción del público fue exagerada, si creen que Mert debería disculparse, o si simplemente creen que se trata de un asunto privado que no debería ser objeto de debate público. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a enriquecer el análisis. En cuanto al futuro de la relación entre Mert y Afra, es difícil predecir qué pasará. Es posible que decidan mantener una distancia, especialmente si las críticas y el escrutinio público continúan. También es posible que decidan mantener una amistad discreta, evitando situaciones que puedan generar malentendidos. Lo cierto es que el futuro de su relación dependerá de las decisiones que tomen individualmente y de la forma en que manejen la presión mediática. En el mundo del espectáculo, los escándalos y las controversias son frecuentes. Es importante como espectadores ser críticos y reflexionar sobre las implicaciones de lo que vemos y leemos. Debemos evitar el juicio precipitado y tratar de entender las diferentes perspectivas antes de formar una opinión. La empatía y la comprensión son herramientas esenciales para abordar temas complejos como este. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado algo en que pensar. Recuerden que el objetivo es el debate, la reflexión y la comprensión. Agradezco a todos los que han llegado hasta aquí. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó.
Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a la que le interese el tema. Y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Suscríbanse, activen la campanita y comenten, es completamente gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!